Muchas gracias, Miriam. Bueno, muchas gracias a los compañeros y compañeras del Comité de Recuperación Cuartel Borgoño, también a los compañeros y compañeras del diario Venceremos que hacen esta transmisión posible. Como lo decía Miriam, soy Andrea Sato, soy investigadora de Fundación Sol. Y bueno, desde Fundación Sol, desde que armamos este proyecto colectivo, tenemos muy claro que el modelo de acumulación capitalista hoy día está en una crisis. No es una crisis que se inaugura en Chile el 18 de octubre, sino que es una crisis sistémica del modelo de acumulación capitalista, eh, que ha tenido, bueno, una seguidilla de crisis porque son intrínsecas a este sistema de acumulación y que principalmente tiene un quiebre por las características que toma este sistema de acumulación el año 2008, después de las crisis subprime en Estados Unidos principalmente. Encontramos ahí un punto de inflexión en lo que nosotros podríamos llamar una crisis terminal del capitalismo, donde observamos ya los límites de este sistema de acumulación que depreda la vida, que depreda a las personas, que depreda el trabajo y también los bienes comunes naturales. Esta crisis, que se venía construyendo de manera muy acelerada desde el año 2008, tiene distintas manifestaciones en Chile, en un Chile altamente neoliberalizado, donde la precariedad es la lógica hoy día dentro de los hogares, y que se ha manifestado desde distintas aristas, ¿no? Algunos datos, como saben en Fundación Sol, y lo que nos interesa es poder utilizar los datos para plasmar la realidad de la clase trabajadora chilena. En ese sentido, por ejemplo, hoy día vemos que de los trabajadores y trabajadoras asalariados, el 50% de estos trabajadores y trabajadoras gana menos de 400.000 pesos. El caso de las mujeres es mucho peor, el 50% de las trabajadoras gana 343.000 pesos como mediana. Además de eso, vemos que hay 11 millones y medio de personas morosas, o sea, endeudadas, y 5 millones de personas morosas, o sea, personas que no logran pagar todas las deudas que tienen. Cuando observamos el valor promedio de la mora, es de 1.900.000 pesos, en hogares donde se reciben salarios de 400.000 pesos. Además de eso, en este contexto de crisis, tenemos que pensar en que, por ejemplo, hay un 13% de desempleo abierto, hablamos de más o menos de 2 millones de personas, pero a eso muchas veces no se le suma el 1.300.000 de personas que están caracterizadas como ocupadas ausentes. ¿Quiénes son los ocupados y ocupadas ausentes? Son estas personas que, por la mal llamada Ley de Protección al Empleo, hoy día están con sus contratos suspendidos. O sea, están recibiendo sus fondos de cesantía, claramente pagando nuevamente la crisis del capital los trabajadores y trabajadoras. Otro dato también interesante es hoy día, algo que está muy en discusión, el salario mínimo en Chile. Hoy día Chile es uno de los países de la región con el salario mínimo más bajo según paridad de compra y también según el costo de vida que tenemos en Chile. Y tenemos, por ejemplo, al ministro Palacio diciéndonos que las personas pueden vivir con 320.000 pesos mensuales, totalmente desalineado de la realidad de los hogares de la clase trabajadora hoy día en Chile. Hoy día, la propuesta del gobierno es aumentar en un 0% el salario de los trabajadores y trabajadoras en Chile. O sea, estamos hablando de que el salario mínimo hoy día en Chile no solo no logra satisfacer las necesidades básicas de los hogares, sino que además los partidos del orden, el Estado, el Ejecutivo, el Gobierno no está dispuesto a establecer un diálogo y una reflexión profunda respecto al valor del trabajo de hoy día de nosotros y nosotras, la clase trabajadora. Desde Fundación Sol consideramos además que no solo es importante entender esta crisis sistémica arrastrada, profundizada desde el año 2008 con la crisis subprime, sino que también tenemos que entenderlo desde nuestro territorio. Sin lugar a duda, en Chile hubo un cambio radical el 18 de octubre, podemos empezar a ver la recomposición de la clase trabajadora, también de las organizaciones.
propuestas de movimientos antisistémicos que disputan profundamente la hegemonía y las concepciones subjetivas de este modelo de acumulación y también la implantación de esta subjetivación neoliberal. Consideramos que dentro del el 18 de octubre es la respuesta a todo este modelo de hambre, este modelo miserable que nos tiene obligados y obligadas a salarios de hambre, a pensiones de miseria, y que finalmente estalla a partir de las propias frustraciones, rabias, penas y desazones de las personas. En ese sentido, creemos también que estamos en un proceso importante, no solo para la recomposición de la clase trabajadora, sino también para la construcción de modelos transformadores, de transformaciones estructurales hoy día para Chile, en este contexto y para también las generaciones futuras. En ese sentido, es también bastante interesante observar con quiénes nos vamos a aliar, cuáles van a ser nuestros compañeros y compañeras en esta batalla que no va a acabar claramente en el plebiscito, sino que se tiene que extender y profundizar en este periodo, donde también observamos que los partidos del orden, la burguesía, los dueños de este país, están defendiendo con uñas y dientes este modelo impuesto desde la dictadura hasta ahora. Consideramos también desde Fundación Sol que es fundamental no solo la recomposición de la clase trabajadora y los proyectos antisistémicos, sino que también apostar a la educación popular, a la organización permanente y una disputa abierta por la distribución de la riqueza. En ese sentido, apostar por el fin de este modelo de acumulación capitalista que se basa principalmente en la explotación del trabajo, en la explotación de las personas, en la explotación de los bienes naturales, y tener en claro que no hay una salida intermedia. No hay esto que nos han querido vender de una alternativa de un capitalismo con rostro humano, un capitalismo verde. Aquí es importante establecer los límites que ya ha llevado este modelo de acumulación que transgrede todas las formas armónicas de la vida. En ese sentido, consideramos que hoy día es fundamental no solo hablar de cambios que puedan ser superficiales, sino que estamos en un proceso y en un momento histórico, no solo para Chile, sino que para el mundo, de transformaciones profundas que nos llevan también a la disputa del poder real con los explotadores y los patrones de la miseria. En ese sentido, desde Fundación Sol también abrazamos mucho estas instancias de conversación, diálogo, en donde podemos reflexionar colectivamente y también traer a nuestra memoria, a esta memoria viva, todas las experiencias contrahegemónicas de subversión popular que habían sido levantadas en los años 60 y 70. Es importante también esta historicidad porque nos lleva a un lugar donde podemos mirar críticamente el pasado, aprender de los errores y desde ahí también levantar transformaciones profundas. Desde Fundación Sol consideramos fundamental en este periodo de crisis una propuesta de diálogo, de reflexión social y de disputa abierta claramente que ponga en el centro el valor del trabajo. El valor del trabajo, tanto el valor del trabajo asalariado como no asalariado, el trabajo doméstico no remunerado y claramente el trabajo también llamado productivo. Creemos que hoy día la disputa fundamental es en donde el proceso de acumulación expolia este valor del trabajo, donde los capitalistas se apropian de nuestra fuerza de trabajo, de también todo lo que incluye el proceso de trabajo vivo, y en ese sentido consideramos fundamental, primero, el cambiar radicalmente el sistema de AFP, el sistema de previsión social reinante principalmente porque es la base del modelo de acumulación capitalista que vemos hoy día en Chile, ya que es a partir del ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras, donde grandes grupos económicos, empresas, industrias, muchas veces que también son
empresas, industrias con prácticas antisindicales que destruyen el medio ambiente, las que a partir de nuestros ahorros de los trabajadores y trabajadoras financian la propia explotación. Creemos que es fundamental avanzar en un sistema de reparto tripartito que tenga como eje fundamental la solidaridad intergeneracional, la solidaridad de género, y que pueda comprometer al Estado y a todas las comunidades en que haya un sistema de previsión social digno para todos y todas y que realmente se pueda lograr seguridad social. En ese sentido también, desde Fundación Sol, consideramos fundamental hablar en torno al valor del trabajo. Hoy día estamos en una discusión respecto al salario mínimo. Hoy día hay que pensar en cómo también este salario miserable afecta e irradia el bajísimo valor del trabajo a nivel general. El salario mínimo no está desanclado con el valor mediano y promedio de los salarios en Chile. En ese sentido, avanzar en un aumento estructural e importante del salario mínimo es fundamental para empezar al menos a redistribuir de alguna forma la riqueza. Hoy día, considerando los mismos datos de la línea de la pobreza, el gobierno establece una línea de la pobreza en 450.000 pesos en un hogar promedio de 4 personas. Para llegar a esa línea de la pobreza con salarios líquidos, necesitamos aumentar al menos en 500.000 pesos el salario mínimo, porque hoy día no puede ser que personas que están trabajando jornada completa, 45 horas, sigan viviendo en la pobreza, a pesar de que venden su fuerza de trabajo diariamente a empresas que nos explotan finalmente. Además de estas dos cuestiones que consideramos estructurales para la transformación, creemos que es necesario también hablar de manera fundamental hoy día y de manera urgente en torno a la calidad del trabajo. Hoy día en Chile la explotación se basa principalmente en el expolio de la fuerza de trabajo, como ya lo decía, tanto remunerada como no remunerada. En ese sentido, hablar hoy día también de calidad del empleo, calidad del trabajo es fundamental, porque hoy día no puede ser que, por ejemplo, en los últimos 10 años, de todo el empleo creado, que son casi 2 millones de puestos de trabajo, el 60% sea trabajo precario, trabajo como subcontrato, suministro o otro tipo como enganche. Hoy día estamos hablando, por tanto, que tenemos bajos salarios, una mala calidad en el empleo y, bueno, un sistema de previsión paupérrimo que no es seguridad social y también sindicatos totalmente pulverizados. Un modelo de relaciones laborales que heredamos de dictadura, que es uno de los pilares fundamentales de este modelo de acumulación capitalista, donde los trabajadores y trabajadoras se ven sin la posibilidad de organizarse o son altamente perseguidos en sus sindicatos o cuando quieren armar alguna organización clasista. En ese sentido, desde Fundación Sol consideramos importante poner en el centro hoy día del debate el valor del trabajo, hoy día porque eso también nos permite hablar de la acumulación de los grandes grupos económicos, la desigualdad estructural en Chile y finalmente la batalla que hoy día necesitamos dar, que es cómo construimos un modelo que no se base en la acumulación de unos sobre otros y que finalmente avancemos en un espacio y en una sociedad donde todos y todas podamos tener derecho a la dignidad. Saludamos desde Fundación Sol también todos estos espacios que no se inauguran el 18 de octubre, sino que tienen una historia de lucha, resistencia de muchos años. Consideramos que son los espacios fundamentales para mantener la llama viva, a pesar de que esta desesperanza a veces aprendida nos juega malas pasadas. Desde Fundación Sol nos llamamos a organizarnos, a mantenernos atentos, atentas, a que nunca nada se nos ha regalado y que solamente las luchas del pueblo, la construcción del poder popular nos va a llevar a las transformaciones estructurales que estamos buscando. Eso, muchas gracias por la invitación y estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias, Andrea. Mucha claridad. A continuación, gracias, Rafael, por la repartición de la riqueza,
cuando se positivizan y afirman como el objetivo de la lucha, reducen mucho los anhelos y potencias de lo que, como bien decían, no viene solamente de octubre pasado, sino quizás desde hace 30 años y más. Esa es una pregunta. La otra, ¿no es la lucha de clases algo más complejo y abstracto en la actualidad que solamente la contraposición entre los empresarios o la élite y los trabajadores? Estoy pensando en la necesidad de repensar el concepto de lucha de clases y sus implicaciones para entender la dominación y comprender que esta no es solamente una dinámica que dependa de la voluntad de unos sobre otros, sino que incluso ha autonomizado su lógica de tal manera que difícilmente depende de la decisión de unos u otros. Y finalmente creo que esta pregunta va más bien dirigida. A ver. ¿Han escuchado el modelo económico de la Donut de Ámsterdam? ¿Será este el tipo de organización que permitirá el desarrollo de las futuras sociedades respetando los derechos de las personas y a su vez el cuidado del medio ambiente? Yo creo que eso es para Fundación Sol. Yo empiezo con las preguntas. Bueno, saludar a Rafael, siempre es un agrado escucharlo. Y un comentario, claro, con respecto a estas complicaciones que siempre se nos vienen cuando empezamos a discutir las tácticas y las estrategias. Claramente, en este camino de incertidumbres y de transformaciones y de necesidad de proyectos emancipatorios concretos, ya lo decía Clotario Blest, en el camino de las transformaciones estructurales también están las reformas, y en ese sentido también, de acuerdo con la crítica y el análisis de Rafael, es sumamente interesante poder observar cuáles van a ser esas tácticas en el corto, en el mediano plazo, para acumular ese poder popular, para un poco cambiar y que estas disputas finalmente puedan sumar a un proyecto político emancipatorio a largo plazo y las estrategias que podemos levantar en torno a eso. En ese sentido, desde Fundación Sol también creemos que algo fundamental en esta discusión, y que también lo nombró Rafael, tiene que ver con la reflexión en torno al trabajo socialmente necesario y cómo también trabajo no lo homologamos a empleo, sino que el trabajo como un espacio de relación social, el trabajo como un espacio de emancipación también, y cómo es un articulador de la propia sociedad. En ese sentido también consideramos que está interesante este debate, especialmente en este contexto, porque se nos está obligando, principalmente desde los partidos del orden, una táctica sin ninguna estrategia atrás, pero una táctica también que incluye y viene como añadido la desmovilización popular, y claramente se refuerzan todas estas estructuras del Estado antipopular que bien lo caracterizaba Rafael. En ese sentido, como el bloque en el poder deja de generar este consenso, deja de adherir a través del consumo, y empieza a sacar estas estrategias represivas que siempre han estado, y que finalmente, ante la imposibilidad de este consenso silencioso que hubo a través de las políticas neoliberales en los últimos 40 años, empiezan a sacar su cara finalmente represiva y claramente también de terrorismo de Estado. Y ahora, con respecto a las preguntas, voy a tratar de ser lo más sintética posible para que también podamos acoplarnos a los tiempos. Bueno, con respecto a lo que es a lo tautológico y a lo repetitivo, es claramente hoy día un momento histórico. Esta crisis es una oportunidad para repensar también las nuevas tácticas y estrategias que necesitamos desde el movimiento popular. Hoy día pensar que
el Estado o cualquier tipo de reforma progresista o hasta reaccionaria pueda ser un avance para el movimiento popular es una trampa. En ese sentido, hay que observar también la construcción de este Estado neoliberal, no solo en su fase actual, sino cómo se origina el Estado. O sea, desde el siglo XIV, los tratados de Westfalia se empiezan a configurar para que el modelo de acumulación capitalista se instale en los distintos países y se construyan estas democracias o estas estructuras vinculadas al Estado que permitan y faciliten la acumulación del capital. O sea, hoy día estamos viendo que el Estado simplemente tiene un rol subsidiario para la acumulación del capital y tenemos claros ejemplos acá en Chile, o sea, no solo el modelo de AFP, lo que es el crédito con aval del Estado, el modelo de ISAPRES que hay en la salud privada. Hoy día el Estado finalmente lo que hace es un apéndice de este modelo de acumulación capitalista y en ese sentido también hay que impugnarlo y repensar esta estructura de democracia liberal que se nos ha impuesto y que esos marcos sí o sí tienen que ser rebasados. O sea, pensar aquí en apuestas progresistas o en apuestas que devengan solamente en leyes es principalmente no tener una perspectiva de futuro y tampoco vocación de poder. En ese sentido es importante establecer una agenda desde los propios movimientos populares para disputar el poder real y en ese sentido también rebasar estas mismas estructuras que se nos han obligado. Con respecto a lo de Ámsterdam y al proyecto Donut, bueno, acá yo creo que Rafael también dio en el clavo en esta crisis hegemónica. Estamos observando una crisis hegemónica muy, muy importante, estamos viendo la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos y en ese sentido también cómo irradia los otros centros económicos globales, principalmente Europa y los que están ubicados en Norteamérica. ¿Qué pasa con este modelo que se plantea desde Ámsterdam, una economía altamente liberal? Es que finalmente su base de apropiación está vinculado totalmente a la matriz extractivista de los países de las periferias globales, no solo a partir de la extracción de sus bienes naturales comunes, sino que también a partir de la explotación de esa fuerza de trabajo. Este modelo, que es de la dona, que habla como de cuánto necesitamos para vivir y cuánto es sostenible en torno a la explotación del capital, es una perspectiva, además de eurocéntrica, totalmente centrada en los centros económicos globales que han fagocitado durante los últimos ciclos de la fuerza de trabajo garantizada de las economías periféricas y que también de los bienes naturales de los países periféricos. En ese sentido, lo que está planteando Ámsterdam, y como lo decía, en una economía totalmente liberal, no es plausible en estos territorios, y en ese sentido también hago eco de lo que planteaba Rafael. Aquí los proyectos de autonomía, control territorial, control también de la productividad, son esenciales para repensar un nuevo modelo. O sea, no podemos pensar única y exclusivamente en cuestiones que estén en este escenario dado. O sea, hoy día hay que debatir profundamente respecto, bueno, al trabajo socialmente necesario, respecto a la sostenibilidad de la vida en su conjunto y en todas las dimensiones que las componen, y también en esta disputa abierta que estamos observando entre los centros económicos globales y las periferias. O sea, hoy día la nueva ordenación del mundo que estamos viendo, esta crisis hegemónica que estamos observando, no va a devenir en mejores condiciones para las naciones y los países y los territorios históricamente explotados. Y en ese sentido, como que también nos llamo a ser cautelosos en torno a cuáles van a ser los modelos importados que los van a querer impulsar acá, principalmente las fuerzas más progresistas,
como un modelo de desarrollo. Hoy día Chile tampoco tiene un modelo de desarrollo. Su matriz productiva es una matriz extractivista que se basa en la extracción de los bienes comunes naturales y que también tiene una burguesía altamente rentista, porque ni siquiera tenemos una clase empresarial o un empresariado decente, tenemos una burguesía totalmente rentista que busca finalmente que se le devuelva la mayor cantidad de ganancia a cualquier precio. O sea, ni siquiera en una lógica de proyección podemos pensar en una clase empresarial decente. Y por último, un compañero que mencionaba la heterogeneidad de la lucha de clases, sin lugar a dudas, hoy día, o sea, y ha sido el debate de los marxismos durante las últimas décadas o no siglos, eh, hablar de entender cómo podemos entender la lucha de clases para nuestros tiempos. O sea, algo, no sé si se acuerdan, pero también con el retiro del 10%, se habilitó muchísimo esta discusión respecto a los sectores medios y a la clase media. O sea, esta clase más o menos inventada, en donde vemos solamente sectores medios empobrecidos, altamente endeudados y precarizados, donde claramente las formas en las que se construyeron esas identidades fueron a través del consumo, están totalmente fragmentados. Y en ese sentido, más allá de pensar en una lucha de clases decimonónica, pensar también en cómo hoy día las contradicciones entre el capital y el trabajo, o como también las feministas han planteado, entre el capital y la vida, finalmente hoy día se enfrentan en proyectos políticos de vida, de sostenibilidad, totalmente antagónicos. En ese sentido, mirar el contexto actual, la crisis de la hegemonía, un reordenamiento de las fuerzas hegemónicas, la crisis también de las periferias globales, la crisis del cuidado, la crisis económica global y sanitaria que se nos sumó este último periodo, es fundamental también para repensar esas identidades y repensarlas no de maneras estáticas, o sea, no pensarlas en esas formas estáticas de tal o cual es el sujeto revolucionario, o tal o cual son las formas y las líneas en las que nos tomamos el poder, sino que también repensarlas en estos contextos convulsivos, en estos contextos donde entendemos también la historicidad de esas propias identidades que hoy día están en disputa. Considerar también que hoy día es un campo abierto, un espacio en crisis, hacer el llamado también, bueno, desde Fundación Sol, a estar atentos, atentas a que este proceso constituyente no se cierre por arriba, como lo decía Rafael, y que sea un espacio, no de disputa popular, pero sea un espacio también en donde podamos mantener los espacios de reflexión y colectivización y socialización entre compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, y que también nos permita generar transformaciones a largo plazo. Creo que el temor de muchos, de muchas, es que este proceso plebiscitario sea como que nos venga a dar 30 años de inmovilidad y de desmovilización, y en ese sentido estar atentos, estar atentas a lo que está pasando, a quienes están, las fuerzas que se están reconfigurando, y también estas fuerzas que se están reconfigurando por arriba, cómo nosotros también podemos reconfigurarlas por abajo y hacer una avanzada de los sectores populares que estén en una disputa abierta también contra, quienes buscan mantener este orden político, económico y social. Y en ese sentido, ellos van a defender sus intereses más inmediatos, que es poder tener los mayores ingresos a partir de la explotación, pero también ellos están en una crisis de sus propios proyectos políticos. ¿Cómo nosotros mantenemos este proyecto emancipatorio con una proyección importante, sabiendo que nada se acaba ahora en octubre, sino que este es un proceso permanente de construcción, de reflexión, de conversación y principalmente de fortalecimiento de los sectores populares? Eso por mi parte.